novedades y obviamente frente a todo este equipo, digamos que está cambiando un poco la mecánica y la forma de llevar las actividades académicas, creo que por la que todos realmente luchamos en esta institución. Nuestra institución es grande y si uno es grande es porque pertenecemos a esta institución. Creo que todos le debemos mucho. Por eso la semana pasada, cuando me dijeron que había que hacer una charla, no es solo porque me guste, sino porque creo que porque es un compromiso, digamos, estar aquí, enfrentar el reto y enseñarles a ustedes que todo se puede, que sí se puede, así sea una semana de tiempo. Tenemos que darlo todo para estar presentes aquí. Gracias a todos, no sin antes decirles que soy pediatra de formación, me orgullezco de serlo, me he formado aquí. Ahora pertenezco también a la parte de dermatología, con los cuales también me han acogido y de los cuales también pertenezco, de tal manera que todos podemos hacer grandes si es que nos lo proponemos. El tema de hoy, que es hablar sobre los exantemas infantiles, que también me pareció bastante bueno, es realmente un reto, no solo para ustedes, sino también para nosotros, para todos aquellos que vienen en la práctica diaria. Nosotros hemos puesto de título de la imagen al diagnóstico porque creo que eso es lo que tenemos que enseñar, qué cosa es lo que vemos, qué es lo que estamos observando en ese momento. Entonces el objetivo es tratar de precisar todas las pautas clínicas para el diagnóstico, reconocer por lo menos un tipo de erupción que es bastante común y frecuente y que por lo tanto nos va a servir para diferenciar otras cosas, reconocer los llamados nuevos exantemas que ya no son tan nuevos, ya tienen como 10 años atrás descritos y que quizás le podamos llamar los exantemas no clásicos. Quizás hay que mencionar que el término de exantema significa florecimiento. Y si ustedes ven esta planta, esta hoja que tiene múltiples colores, la forma como está distribuida, pues se llama también rubiola, como uno de los exantemas. Y es así como van tomando las denominaciones de acuerdo a lo que vamos viendo incluso en la naturaleza. Rash es solamente un exantema fugaz. Y esto es importante para las historias clínicas, por el momento que hacen las descripciones. Mezclan todo, dermatitis con eczemas, exantemas y todo es lo mismo. Pues ahora vayamos tomando conciencia de lo que escribimos. Y el antema es la erupción que va a aparecer a nivel de las mucosas. Entonces, un exantema es una erupción cutánea de aparición brusca que puede ser asociada o no a una molestia general. Puede ser asociada a fiebre, puede ser asociada a prurito o simplemente presentarse sin mayores molestias. En su mayoría son autolimitados. Lesiones a nivel de la mucosa oral, el antema, lesiones que en este caso son papulares, vesiculares, acá son papulares, confluentes, también es un exantema. Porque a veces pensamos que solamente las manchas van a ser exantema. Históricamente creo que todos hemos aprendido que describieron 6, digamos, tipos de exantemas infantiles y actualmente ya estos están bien definidos y cuyos agentes etiológicos también ya se encuentran definidos. Y así tenemos que el primer exantema o la primera enfermedad es sarampión, la segunda fiebre escarlatina, el agente del estreptococo piógeno, la tercera es rubiola, que es virus de la rubiola. La cuarta enfermedad, que se llama de Philadelphia, generalmente ya no es considerada como una forma de exantema porque viene a ser una forma típica de expresión del síndrome estafilocócico de piel escarlata o también de rubiola o de la misma escarlatina. Y en la quinta enfermedad, el eritema infeccioso, dado ya el agente causal conocido, parvovirus B19, exantema súbito por el herpes virus tipo 6 y tipo 7. Estos son los llamados, digamos, exantemas clásicos. ¿Y cuáles son los aquellos no clásicos? Que probablemente lo vemos a diario, pero que a veces no los reconocemos o no les simplemente sabemos su nombre. La enfermedad mano-pie-boca, síndrome papular purpúrico en guantes y calcetín, exantema periflexural asimétrico de la infancia, pityriasis rosada y la pseudoangiomatosis eruptiva. Y esto no es ningún invento, ninguna novedad. Nosotros recibimos a este tipo de pacientes, tienen este diagnóstico, hay publicaciones, es decir, en nuestro hospital podemos ver realmente de todo. La etiología de los exantemas, la mayoría, un 72%, es de tipo viral. Bacterianos es un
un 20% y otros, como van a ver, negligencias y drogas, de tal manera que la parte viral es la parte más importante y es la que ustedes reciben en emergencia, diagnosticado muchas veces como intoxicación a medicamentos porque tuvo fiebre y le dieron algo. ¿Y qué le dan como tratamiento? Dexametasona con clorfeniramina, 72% es de tipo viral y por lo tanto lo que a veces hacemos es exacerbar los cuadros. Entonces de allí la necesidad de estar en lo mismo, mirando y mirando. Creo que desde el punto de vista dermatológico es como que de repente pueden orientarse mejor y eso es lo que realmente queremos, que aprendan a ver cómo es el exantema. Como se dice, la piel es un abecedario, simplemente hay que coger las letras y saber escribir y saber leer lo que nos quiere decir. Y así tenemos que hay el exantema macular, papular, eritematoso, que es el más frecuente, que quizás viendo esto podemos hacer muchas diferencias. Hay papulares vesiculares, eritematosos vesiculares, tipo urticaria, eczemas, eritrodérmico, es decir, pueden hacer el juego de todas las formas, de acuerdo, obviamente, del agente causal y del sujeto, cómo va a responder. Y aquí vemos dos tipos de afecciones. Esta afección es muy común y la historia clínica siempre va a ser mandatoria. Esto lo vemos a diario y esto lo vemos por allí, quizás muy raramente, ahora quizás en Perú muchísimo menos, vamos a ver por qué. Se trata en este caso de una miliaria rubra, de un sarpullido, simple y llanamente eso. Si ustedes hacen la historia, la mamá probablemente no lo baña hace 4 o 5 días. Y también tenemos olfato, hay que oler, ¿no? Yo siempre les digo, huelen a chanchito, ya sé que no lo han bañado y que lo más probable es que se trate de una miliaria. Mientras tanto, esto de acá puede ser exantema viral. ¿Por qué? Porque hay que preguntar la historia clínica y la forma o los días como aparece. Esto es una lesión eritematosa de muchas ápulas confluentes que van a formar placas, pero lo más llamativo es que va dejando áreas o zonas claras. Entonces va dejando áreas que van dividiendo a esa alteración. Es el eritemato maculopapular clásico. Si estuviera el doctor Luna, que fue el doctor infectólogo que creo que a muchos de nosotros, como hablaba Daniel, somos de esa época, pues el doctor nos hacía mucho, ¿no? El eritema maculopapular y que las partes o las áreas de piel se encuentran realmente, digamos, sanas, entre paréntesis, que están como sanas y las otras que están haciendo una confluencia. Esto es el clásico eritema morbiliforme. En mi época, por los años 90, quizás antes, porque Daniel era de los 90, nosotros de los 88, entonces vemos de que este clásico morbiliforme era sinónimo de sarampión. En la actualidad vemos que no es así, ya no es patognomónico. Puede encontrarse en sarampión, puede encontrarse en rubiola, en eritema infeccioso, mononucleosis, exantema periflexival asimétrico, es decir, muchas etiologías puede tener este tipo de erupción. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Pues con la historia clínica y la forma como aparece este tipo de lesión. No podemos decir que sarampión no existe. Yo la verdad tenía ese concepto, ya de hace mucho tiempo se me fue, porque siempre decía, qué bueno que sarampión ya no haya, por lo menos en Perú no hay, porque sarampión, como me enseñó mi mamá, sarampión mata. Sarampión realmente las complicaciones son muy severas en un paciente que se deprime mucho y realmente fallece muy fácilmente. Y si ustedes vemos esto de publicado en diciembre del año pasado, el Perú es uno de los países que ya no reporta pacientes de sarampión autóctono, pero sí estamos muy cercanos, por ejemplo, a Brasil, que tiene una casuística bastante importante de todavía de reporte de casos de sarampión. O sea, que estamos amenazados, es decir, hay la posibilidad de que tengamos algún tipo de sarampión importado y por lo tanto considero que debe de tenerse en cuenta y conocerse. El Instituto Nacional de Salud ha publicado en la última publicación que tiene, lo he revisado todo este fin de semana, no hay ninguna otra publicación, por lo menos yo no la encontré, hasta el año 2008 de un paciente de nacionalidad india como un cuadro de sarampión importado. Pero sarampión autóctono se reportó el último caso en el año 2000 en el Callao. De tal manera que sarampión obviamente no vemos y quizás ustedes ojalá no lo vayan a ver.
El sarampión tiene sus características, este cuadro clínico. Tiene un periodo de incubación de 8 a 10 días que puede ser como un cuadro respiratorio común. Pero cuando empieza, como se dice, empieza de verdad. Hay un primer periodo, llamado el periodo prodrómico, que va a durar aproximadamente de 1 a 3 días, en la cual va a haber una fiebre bastante alta y hay el conocido triple catarro. Es decir, hay esta congestión ocular que es muy característica, hay un enrojecimiento, puede haber todo, lágrimas, prurito, puede haber todo a ese nivel ocular, pero lo que no hay son secreciones purulentas, ¿no? Eso es lo que le diferencia en este sarampión hasta cuando se complica, ahí sí. Entonces, inicialmente, lo que sí marca a los pacientes con sarampión es la fotofobia. Tienen un gran temor hacia la luz, hay edema. El segundo catarro está a nivel nasal, mucho estornudo, muchas secreciones, mucha congestión, y lo último es a nivel de la mucosa, ¿no? Entonces, esto es lo que se presenta inicialmente, y la fiebre va ascendiendo. Al cuarto día aproximadamente, nos olvidábamos también que a nivel de la mucosa está un signo característico, que son las manchas de Koplik, que las veremos luego, que se va a presentar en el primer momento, y que eso sí, hasta el momento es patognomónico de sarampión. Luego viene la etapa de mucha fiebre, ese periodo de estado, de erupción, en la cual ya viene toda esta erupción precisamente desde el exantema morbilliforme. Esto también va a durar unos 3 o 4 días, es la etapa más trágica de postración. El paciente prácticamente está tumbado, no ve, con complicaciones incluso respiratorias propias del virus, no son todavía complicaciones de tipo bacteriano, y después del 6º día ya obviamente cae la fiebre y todas las demás molestias empiezan a remitir. En ese corto tiempo esta entidad es muy devastadora. Aparentemente empieza la mejoría, pero si en el estado de defervescencia, en el estado ya que mejora, empieza fiebre, ahí hay que tener cuidado. Ahí estamos hablando de complicaciones de tipo bacteriano. Un niño postrado en etapa de toda la erupción, las lesiones a nivel en este caso de paladar, pero también se encuentran básicamente a nivel de los labios. Como mencionábamos, hay un periodo prodrómico, catarral o enantémico, porque encontramos en mucosa, el periodo de estado del exantema y la de declinación o de efervescencia. Complicaciones, otitis, neumonías, hasta las encefalitis se pueden dar por este cuadro. ¿Qué sabemos actualmente de sarampión? Que sigue realmente condicionando muertes en todo el mundo. Hay diagnóstico básico en la clínica, aunque ahora ya también podemos contar con serología para confirmar nuestro diagnóstico. La vacuna, y ahí es donde debe ser nuestro objetivo, la vacuna es segura, la vacuna realmente protege de este sarampión, pero las 2 dosis. La primera dosis realmente no es la salvadora, la segunda es la que logra realmente fortificar todos los anticuerpos creados y evitar todo este drama. Hay mucho cosa, habla sobre la vacuna, realmente todo eso está superado, no demoraría mucho, hablando sobre todo lo que se dijo, pero creo que en conclusión deben vacunarse. La otra cosa que recomienda la OMS, que son megadosis de la vitamina A. Se ha visto que pacientes dados aún en estadio de brote, estas megadosis realmente logran disminuir las molestias, logran controlar los síntomas y no se ha visto complicaciones en estos pacientes. Y seguimos con este exantema maculopapular, pero en este caso vemos como que es un poquito diferente. Es como más escaso y el tono es un poquito más rosado. Y eso es lo que caracteriza precisamente a la rubiola. Y si nosotros hacemos la historia clínica, estos pacientes probablemente han estado hasta asintomáticos, a pesar que se sabe que hay un periodo prodrómico, muchas veces pues están prácticamente sin nada. La rubiola en niños a veces pasa desapercibido. No ocurre lo mismo en el niño grande de 8, 9, 10 años o el adolescente o en el adulto. El adulto incluso hace artropatías, encefalitis y muchas veces necesitan hasta hospitalización. Los niños, la verdad que no. Pero hay algo característico antes que empiece el brote en el caso de la rubiola, que ellos empiezan o debutan con la linfadenopatía. Ganglios regionales, sobre todo cervicales, que son grandes, móviles y dolorosos. Y posteriormente, después de 2 o 3 días de la presencia de estos ganglios, viene la erupción.
Lo más importante, rubiola, como ven en niños, no es mucho problema. Sintomáticos, el control y punto. Que ahora con la vacuna se logra controlar. El problema es si este virus infecta a una madre gestante o a una joven en estado de gestación. Hay una infección transplacentaria y realmente puede haber hasta pérdida fetal, o las consecuencias, los problemas que puede tener el recién nacido son bastante devastadores. Cataratas, sordera neurosensorial, cardiopatías congénitas, y todo realmente es un daño permanente. Por eso, la rubiola en el primer trimestre realmente va a haber un daño del niño en el 100% de los casos. Es lo que tenemos que tener cuidado y hacer realmente también el diagnóstico con los exámenes serológicos. Esto es lo que recibimos ustedes también, y sobre todo en la emergencia, con historias muy cortitas y con mamás a veces que nos dan muy poca información. En este caso es un lactante de 8 meses, aparentemente sano. 3 días consecutivos con fiebre muy alta, de 39, 40, aparentemente no hay mayor compromiso del estado general porque hay una convulsión. ¿Qué podemos asumir en forma práctica y rápida en la emergencia? Pues sí, que probablemente tenga algún proceso viral o bacteriano que le haya condicionado esa fiebre y que la fiebre pues haya sido, o la convulsión, perdón, haya sido de causa febril. Es probable, yo creo que todos podemos pensar así, hasta que revisemos al paciente o sigamos con la historia. Al día siguiente que el paciente lo puede haber dejado, no tiene fiebre en absoluto y aparece un exantema. Entonces, por la historia, yo creo que ya ustedes pueden ir pensando de lo que se trata. Se llama rociolo infantil o exantema súbito. Su característica, muchos días de fiebre, caída de fiebre en lisis, caída de fiebre de forma abrupta y luego empieza el antema. Durante todo este tiempo hay irritabilidad porque hay una viremia, está circulando el virus por todo lado, incluso a nivel del sistema nervioso central, y obviamente el eritema también, el exantema también es de tipo eritémato macular, pero muy tenue, muy débil, por eso es que le llaman casi rociola, porque se nota muy poco. Pero la historia de la fiebre, en este caso, es la mandatoria. Se da muy frecuentemente en niños, en un 95% de los casos, en niños pequeños. La fiebre puede tener hasta 40 grados, como hemos visto, a veces a más. Hay un edema periorbitario y hay este exantema rosado pálido. Las convulsiones generalmente, más que pueden ser también por el problema febril, pero también pueden ser por los agentes etiológicos. En este tipo de exantema sí se ha determinado que es el herpesvirus de tipo 6 y de tipo 7 los que están implicados. El 6 es el que más se ha determinado y se ha visto además que este tipo de reacciones o este tipo de cuadro en un paciente inmunodeprimido, el pronóstico es malo. El pronóstico es, digamos, hay una alta tasa de mortalidad y se asocia incluso con tratamientos bastante nuevos, bastante agresivos, tratando de controlar el cuadro. Entonces, rociolo infantil en un niño sano y muy inmunocompetente no es mayor problema, sí en un paciente inmunocomprometido. Acá tenemos otra historia como las que vienen. Niña de 8 años con una alza térmica no muy alta, 35, 38 y medio, malestar general, enrojecimiento facial simétrico que rápidamente se hace generalizado. Tiene burbujas completas, no hay medicación previa, siempre hay que estar pensando en la medicación, pero sin embargo tiene como característica este enrojecimiento facial, pero sobre todo para nosotros lo que es más validero es este tipo de reacción que se observa a nivel de las extremidades. Y esto de acá no es intoxicación, no es urticaria, no es un agón, no es una roncha. Si ustedes revisan minuciosamente toda la superficie corporal, van a encontrar que este tipo de exantema se encuentra muy localizado en extremidades, en los muslos, como que se acentúa más. Es el llamado patrón reticulado o de encaje. Le llaman también exantema en vidrio esmeralado, que asociado, obvio, con el compromiso a nivel facial, entonces encajamos con el diagnóstico de un eritema infeccioso o quinta enfermedad, o la enfermedad con el signo de la bofetada o el signo de la cachetada. Preescolares, niños grandes generalmente son los afectados. Puede haber pródromos importantes, sobre todo se asocia con muchas mialgias, dolores articulares, obviamente fiebre también puede haber.
y es simétrico, siempre la tendencia a ser simétrico, aparece en un lado y automáticamente lo observamos en otro lado. Demoran, este tipo de exantemas no son tan fugaces como los clásicos, los llamados nuevos, los no clásicos, demoran generalmente de 3 semanas e incluso, como van a ver, algunos otros demoran meses. Se exacerba con exposiciones a calor, situaciones que aumenten la temperatura corporal y el agente asociado es el parvovirus B19. Entonces, este parvovirus también es un agente que ahora se detecta en muchas patologías, sobre todo a nivel dermatológico, es muy agresivo en algunas poblaciones, tiene cierta afinidad por los eritrocitos, va a condicionar anemia, pero si el paciente tiene algún problema hematológico, van a haber crisis de aplasia aguda, también bastante severa, que pone en riesgo la vida de estos niños. La infección durante la gestación causa generalmente muerte fatal, hay un hidrops fetal y eso realmente está visto, hemos visto ya varios de este tipo de pacientes en gente joven gestante precisamente por parvovirus B19. No es tan simple, ¿no? Lo vemos también a veces en la púrpura de Fenochole en algunos casos. Y seguimos con los casos clínicos, porque me parece que es la forma como la que ustedes lo reciben más y nosotros también lo recibimos, pero es mucho más complicado cuando se está en una guardia, en una noche y con pocas cosas que dilucidar. Niño de 2 años de edad que consultan por una erupción pruriginosa de 10 días de evolución. Las lesiones están localizadas, como ven, a nivel de la axila izquierda y se están aumentando las lesiones. A veces pueden tener prurito, a veces no, a veces están completamente asintomáticos, como en este caso no hubo síntomas añadidos y tampoco hubo antecedente de ningún proceso infeccioso. Refieren contacto por tierra de jardín, el niño ha estado jugando. Yo no sé si por lo menos se atreverían a decirme si es 1, 2, 3 o 4, por ahí suelten un número. En otras oportunidades lo vamos a hacer con las lucecitas para ver la frecuencia. Pero bueno, nos planteamos, yo creo que nos podemos plantear. Si dice que el niño juega con tierra, probablemente pues un niño que para por el piso, que sea una dermatitis de contacto, que sea una miliaria, ese sapullido que le pone tal cochullo de todo, ¿por qué no? Podría ser algún tipo de exantema infantil, podría ser una tiña, una dermatomicosis que le ponen a veces corticoides o polivalentes, cualquiera de estas opciones puede ser. Pero de todas maneras, por ser la primera charla se lo perdonamos, la próxima, si estuviera próxima, ya no, tienen que contestar algo. Bueno, se trata de una forma de exantemas que también se llama exantema periflesural asimétrico. Inicialmente, cuando fue descrito como exantema laterotorácico, porque se pensaba que solo aparecía en un lado y se mantenía allí. La evolución, porque esto es un proceso que dura bastantes semanas, de 4 a 6 semanas, dura hasta 1 mes y medio, y eso es lo importante a recordar, que estos llamados no clásicos no son tan fugaces, demoran, porque la mamá viene a las 2 semanas, ya le puse, sigue igual, le sigue brotando, pues esa es la evolución natural. De eso se trata, que se entienda cuál es la evolución natural. Entonces, en el transcurrir de la evolución de estos pacientes, se ve que si bien es cierto que empieza en un lado como una erupción eczematosa, se parece a como los eczemas de la dermatitis atópica, se parece como los eczemas de la dermatitis de contacto, pero están solamente allí y después van aumentando y van pasando hacia el lado contralateral. También va a afectarse el otro lado, por eso se llama exantema periflesural asimétrico. Lo que sí no se viene mucho a la parte anterior, siempre es en ambas zonas axilares y en ese lado. Es asintomático, desaparece a las 4 o 6 semanas y está asociado, acá no hay un agente etiológico único, se sabe que es viral, pero está Epstein-Barr, está parvovirus, herpes, es decir, varios tipos de agentes causales. No se ha definido cuál es el que queda. Y luego vemos otros, porque hay otros. Las denominaciones o los nombres que van a tener estos exantemas van a ser porque generalmente hay personas que empiezan a ver cuadros así y empiezan a ver esas localizaciones y los califican como tal. Como ven, le pusieron laterotorácico porque pensaban que era un lado, pero sin embargo es en los 2 lados, pero ya como que se quedó así. De igual manera con el de guantes y calcetín. Como ustedes ven, lo que más se afecta son a nivel de manos y a nivel de pies. Por eso toma esa denominación. Pueden ser lesiones, digamos, que muchas veces necesitan la hospitalización por la limitación y el dolor que puede haber en
paciente. Hay un edema, hay un eritema purpúrico, preferentemente en manos y pies. Posteriormente puede haber presencia de pápulas, petequias, puede haber compromiso de otras áreas, glúteos, rodillas, codos. Como les decía, hay molestias, síntomas sistémicos. Cuando uno empieza a ver estos niños, podemos ver que no tienen solo esa localización. Pueden encontrarse a este nivel, como van a ver, el mismo tipo de eritema purpúrico. Compromiso a nivel de extremidades, también ya no tan calcetín, pero sin embargo está comprometiendo extremidades. Es decir, puede haber también compromiso de una mucosa, porque es un virus el que la está condicionando y puede también tener una expresión a nivel de las mucosas. Cuando se trata de expresión eritematosa y vesicular, realmente no vamos a hablar mucho de una clásica, porque creo que allí sí ustedes mandan, infectología manda, pero nosotros también tenemos que tener algunas cositas que nos sirvan para nuestra práctica diaria. Aparte de hacer el diagnóstico diferencial, porque ahí es donde queremos llegar, yo creo que lo más importante es zanjar cuándo es contagiante o no, porque ahí tenemos incluso hasta los problemas para cerrar las salas. No cierren esta sala porque hablan de varicela, pero probablemente ya no es contagiante. Entonces tenemos que ir fijando esos conceptos para poder, llevarnos bien y a la atención de nuestro paciente sea la mejor. Es altamente contagiante durante el brote hasta la formación de costras. Y de ahí, ya cuando las costras ya están secas, ya no hay ninguna vesícula, probablemente este niño ya no es contagiante. Pero ¿qué es lo que vemos nosotros? ¿Dónde está, por qué presentamos varicela? Porque hay otras entidades que se presentan con lesiones vesiculares en niños y son considerados a veces como varicela o están en la duda si es o no es varicela. Tenemos a estos niños que en primer lugar no tienen ningún periodo prodrómico, hay que preguntarle dónde empezaron las lesiones, cómo empezaron y cómo se distribuyeron. Acá, por ejemplo, puede haber una lesión papular con muchas lesiones vesiculares y acá prácticamente lesiones vesiculares múltiples confluentes. Pero si ustedes agarran una de esas lesiones, es dura. El niño a veces hasta se muerde, se rasca muy fuerte, llora, tratando de romper ese tipo de lesión. Se trata de prurigo por picadura de insectos o urticaria papular, no es varicela. ¿Cómo la diferenciamos? No solamente mirando las lesiones, como en este caso, sino que la varicela es centrípeta. Primero aparece en tronco y luego se distribuye en otro tipo de lesiones. Aparece, como me lo enseñaron, como una gotita de agua sobre una superficie que está completamente limpia, como una gotita de rocío allí, y esa vesícula es completamente frágil. A pesar que es muy profunda, porque la varicela deja cicatriz por la localización de su vesícula, pero externamente es muy suave y se rompe con mucha facilidad. A veces con el solo contacto de la ropa, y la mamá le dice, no te rasques, pero a veces sin rascarse, frente a cualquier fricción, estas lesiones se están rompiendo. Y esa es la manera que nos sirve de diagnóstico diferencial entre una varicela y las lesiones vesiculares comunes de picadura de insectos o prurigo infantil. Exantema centrípeto, inicia el tronco, luego se generaliza, hay un polimorfismo lesional, es decir, pueden encontrar lesiones recientes como vesícula, como lesiones también ya cicatrizales, costrosas que se han roto. Puede haber también a nivel de la mucosa oral, como también en mujeres a nivel de genitales, prurito de grado variable, y habíamos mencionado que es altamente contagiante. Las complicaciones, la verdad no las vamos a tocar, les puse para que sepan que sí las sabemos, pero no las vamos a tocar en aras de ir revisando otro tipo de exantemas. Tenemos, entre otras formas de lesiones, yo creo que ahora esto sí se reconoce con mucha facilidad cuando tiene la localización clásica, pero cuando no tiene la localización clásica, ahí viene el problema. Entonces va a haber fiebre, hay anorexia y formación de estos vesículos. Lo que tienen que reconocer es la forma de la vesícula. Es una vesícula lanceolada, siguiendo las líneas de la piel, siempre tiene un halo, eritematoso, muy suavecito, y la forma de esta vesícula es la vesícula clásica. Manos y pies son las zonas donde más se afecta y por eso fueron descritos como tal, como el síndrome de mano, pie, boca. Vamos a encontrarlo a nivel de la mucosa oral, en las manos y en los pies con las mismas características. Causante, enterovirus A16 y otro tipo de la serie de los Coxsackie, del grupo de los enterovirus.
El 90% de casos con vesículas orales. Por eso a veces hay dificultad para comer, hay dolor y hay molestia, ¿no? Hay ulceraciones rápidas, la lengua es edematosa, dolorosa, compromiso incluso a veces limitante a nivel de manos y pies, dependiendo de la severidad. Pero también, ¿qué es lo que vemos? Que este cuadro puede tener otras localizaciones. Es muy frecuente que veamos en glúteos. Creo que de la otra localización lo que más vemos es a nivel de glúteos, es a nivel alrededor de boca, no necesariamente a nivel de la mucosa oral, sino también alrededor de la boca. Y por la fricción muchas veces se rompe la característica de la vesícula con el ano eritematoso. Pero ahí también eso corresponde al síndrome de manos y boca. Y acá hay algo que me pareció realmente interesante, que ha salido en una publicación y que la verdad nosotros a veces lo hacemos frente a la severidad del cuadro. Es el uso del aciclovir en este tipo de pacientes. Si bien es cierto, el aciclovir está indicado para los tipos herpes virus porque tiene su actividad a nivel de la timidina quinasa, sin embargo, en pacientes, digamos, por estos enterovirus, funciona, va bien, disminuye las lesiones. Y no porque diga yo que va bien, realmente lo vemos en la práctica diaria y lo vemos ahora que estos cuadros son mucho más frecuentes o lo diagnosticamos con más frecuencia, ¿no? Aciclovir, 20 miligramos por kilodosis en un promedio de una semana, realmente logra controlar por lo menos la sintomatología en estos pacientes. Logra haber una disminución de los brotes en forma significativa y eso mejora la calidad de vida de los pacientes. Y hay algo, que ya estamos llegando un poco a la final para que no se nos canse, es algo que se llama pitiriasis rosada. También cuando yo incursé de casualidad en dermatología, porque fue un acto totalmente casual, del cual realmente no me arrepiento, esta pitiriasis rosada la leíamos como parte de la psoriasis o de los cuadros de ese tipo, eritemas o descamativos, como un trastorno de la queratinización. Sin embargo, actualmente sabemos que no es así. Es una forma de exantema que también se va a presentar en piel joven, que cursa como cualquier otro cuadro de los cuadros virales, con síntomas prodrómicos, puede haber odinofagia y por eso es que en algún momento lo asociaron con infecciones por estreptococo. Es más, se ha visto que dando tratamiento con antibióticos estos pacientes mejoran. Hay cefalea, no llegan a ser una fiebre completa, llegan a 37,5, 38 y luego hay el brote. Pero lo característico de este brote es que aparece una primera placa, la llamada placa heráldica, placa madre o lesión en medallón, que aparece que nos da la impresión como si fuera una tiña. Como la vamos a observar, es una lesión algo ovalada, eritemato descamativa, que después de 4 o 5 días desaparece. Queda a veces una mancha, pero empieza ya el brote en forma completa. Y cuando estos brotes descaman, es digamos, en forma de un collarete. Es de una causa desconocida, se cree que es por virus porque se presenta en forma estacional y que por allí tendría relación con los virus. Otros los asocian con medicamentos, que puede ser una causa, con drogas, pero en realidad no hay una etiología exacta. Y lo más importante que hay que recordar es que demora mucho en mejorar. Hace poquito, es más, le diría yo, para fin de año, tuve una niña que tenía una pitiriasis rosada que ya daba ganas de hospitalizarla. Estaba muchísimo, muy encendida, que nos llevó a querer plantear hacerle una biopsia, le hicimos exámenes micológicos, es decir, cada vez los virus y el terreno distorsionan más el cuadro clínico. Es largo, demora mucho, hay que tener mucha objetividad para ir manejando estos pacientes. Esta es la placa en medallón, la placa madre o lesión en medallón. Da la impresión de que fuera por los bordes elevados, inclinados, como si fuera una tiña de tipo corporal. Acá también tenemos otro tipo de lesión y a veces eso es lo que preguntamos en la práctica diaria. Cuando viene la mamá le decimos, señora, ¿tuvo alguna primera? ¿Ya le ha desaparecido? O dentro del mundo de lesiones, ¿cuál es la que tiene primera? ¿Cuál es la que empezó inicialmente? Y después de unos 5 días, como les mencionaba, desaparece y aparecen nuevas lesiones. Tiene como característica aparecer mucho en la espalda, siguiendo las líneas de la piel, que en dermatología se conoce como las líneas de Blaschko, y las lesiones toman esa distribución a lo que se llama en árbol de Navidad. Entonces se llena muchísimo, preferentemente de cuello hasta cintura pélvica, pero también pueden haber esporádicamente a nivel de cara, en extremidades. No quiere decir que porque aparece allí no lo sea.
predominantemente es tronco, como van a ver con esta distribución de las lesiones. Y cuando van mejorando, se van secando y vas descamando y el borde siempre va quedando, ¿no? Como un collar, por eso se le llama descamación en collarete. Luego tenemos esto sí, que no es muy común, pero que tuvimos la oportunidad de verlo en esta institución. Esta imagen se ha recorrido todos los libros de dermatología pediátrica, porque es realmente uno de los pocos casos en que pudimos captarlo en forma completa, porque a veces ya, como ven, involuciona, desaparece y no encontramos la lesión. Se llama pseudoangiomatosis eruptiva, es un paciente institucional. Se presenta como un brote explosivo, niños siempre con un periodo prodrómico de un cuadro respiratorio y luego hacen esas pápulas angiomatosas en área de cuello hacia la parte de arriba. Por eso le llaman pseudoangiomatosis eruptiva, hay quienes le dicen cefálica. Tiene como antecedente cuadros respiratorios o cuadros gastrointestinales. Hay una resolución espontánea, generalmente este niño tuvo una involución de 6 semanas, pero ya después, en otros casos reportados en otros países, la involución ha sido hasta de 2 meses y medio. El efecto es del virus sobre la célula endotelial, no se ha llegado a identificar qué virus, se cree que porque como más está asociado a problemas gastrointestinales, sea un enterovirus probable como el disparador de este cuadro. Este niño le llegamos a hacer la biopsia, tiene todos los estudios que corresponden a una pseudoangiomatosis de tipo eruptiva. Y esta carita es como una plantilla. Yo creo que aquellos que vemos a veces un síndrome de Down y miramos a un niño con síndrome de Down decimos, eso Down. Pues acá también es igual. Cuando aprendemos a mirar esta cara de dolor, de sufrimiento, de irritabilidad, de fastidio, con los ojos realmente muy congestionados, donde hay muchas lágrimas, tampoco hay secreciones purulentas, donde hay este tipo de enrojecimiento a nivel de la mucosa oral, cuando la lengua está aframbuesada, entonces estamos frente a un cuadro de síndrome o la enfermedad de Kawasaki. No vamos a hablar de toda la enfermedad, pero sí de lo que a nosotros nos corresponde, que es de la expresión en piel, del exantema polimorfo que esta enfermedad va a dar en este tipo de pacientes. Pero como les menciono, la cara ya nos dice, real, porque no hay un examen de laboratorio que nos diga este es un Kawasaki, es haciendo unidad clínica, es observando todas las molestias que este niño puede tener. Los criterios principales que son de fiebre, todos los demás son visibles, todos los demás tenemos que aprenderlos a ver. Está la inyección conjuntival, como les mencionaba, es ojo que molesta, que fastidia, hay mucho lagrimeo y al igual que en sarampión no hay secreción purulenta. Las lesiones en la boca, hay un eritema, puede haber incluso hasta sangrado, lesiones costrosas, sanguinolentas y la lengua fragüesada. Y hay el famoso eritema polimorfo. En la enfermedad de Kawasaki pueden encontrar abones, puede parecerse una urticaria, pueden encontrar un eritema topacular, pueden encontrar un morbilliforme, es decir, pueden encontrar cualquier tipo de exantema, pero lo que no van a encontrar son vesículas. En Kawasaki no ha sido reportado hasta el momento vesículas como exantema de tipo polimorfo. Las lesiones, otras que vamos a ver, son las localizadas en manos y pies. Hay ese edema indurado, esa limitación funcional que estos pacientes tienen y la adenopatía que siempre acompaña casi un 60-70% de casos. Lo que les quiero mencionar es que para hacer diagnóstico de Kawasaki, dentro de los criterios mayores, incluso los que vamos a ver en cara y los que vamos a ver en piel son bastante importantes y definitivos. Por eso tenemos que aprenderlos a observar. Y ese tipo de afección en piel la vamos a ir viendo tanto en la fase aguda, cuando vemos el compromiso a nivel de mucosas, después el exantema, en la fase subaguda, cuando empieza la descamación. La descamación es muy característica a nivel del pulpejo de la mano y a nivel de la zona de pañal. Así empieza. ¿Por qué empieza así? La verdad no hay una explicación fisiopatológica. Y luego finalmente hay el cambio en las uñas y también caída de cabello. Son niños que pierden el cabello, las uñas son frágiles, se rompen y tienden a caer por todo este gran proceso inflamatorio que han vivido durante todo este tiempo. Compromiso también a nivel de labios, mucosas y conjuntiva. Entonces vemos este niño igual, la misma forma de ojos, la misma forma de boca. Como vemos, este edema bastante marcado, eritema doloroso que limita.
la descamación de los pulpejos de los dedos, la descamación a nivel de la zona perineal. Y como ven, todos son estos nuestros pacientes. Todo esto es lo que vemos en esta institución. Simplemente hay que saberlo ver. Y ya para finalizar, que me parece que debe ser motivo en algún momento de revisión, es todo lo que corresponde a reacciones adversas a drogas, que es el otro gran problema y diagnóstico diferencial con estos cuadros de exantema. Los exantemas que son eritrodérmicos, es decir, esos niños que vienen rojo, es decir, no hay nada papular, no hay nada vesicular en ese momento, si no viene muy rojo, casi siempre esos son por problemas interinflamatorios o de alguna reacción adversa a drogas. Ese tipo de enrojecimiento a las 24 o 48 horas cambia. Se va a hacer, como ven, empieza a hacerse medio papular, empieza a hacerse ampollar y empieza a esfacelarse, ¿no? Es un niño con un síndrome de Stevens-Johnson, pero cuando se recibe como rojo. Yo siempre digo como si lo hubiésemos metido como un horno, en un calor local bastante intenso, se vuelven así rojos. En conclusión, los exantemas continúan siendo para todos, absolutamente para todos. Aún nosotros que manejamos esto en la práctica diaria, muchas veces nos vemos obligados a la biopsia o a buscar otra ayuda para llegar a hacer el diagnóstico. Continúan siendo un reto diagnóstico. El sarampión no se ha perdido. Si bien es cierto, en el Perú no hay reporte desde hace ya, como ustedes ven, como 14 años, pero estamos rodeados. Podemos tener un sarampión importado. Las inmunizaciones realmente juegan un rol fundamental y esto es importante, que creo que también se debe revisar, porque la institución es el ente rector en todo y muchas veces se tienen tantas dudas en cuanto a las vacunaciones que terminan sin ser aplicadas aún en personas de un nivel cultural alto. El parvovirus y el virus herpes 6 y 7 vienen a ser ahora los agentes más predominantes como causales de estos exantemas. Y obviamente que la expresión clínica, digamos, la forma como estamos viendo que se van modificando en todas estas lesiones, va a depender de muchos factores, no solamente del agente causal, del terreno y sobre todo de los factores ambientales. Una vez más, nunca hay que ser confiado. Por muy simple que sean las cosas, no simplemente mirar y es una roncha. No, yo creo que lo importante es hacer todo el estudio completo, hacer una historia completa, demorarnos un poquito más, y creo que ahí está la riqueza de llegar a hacer diagnósticos muchas veces no sospechados. En realidad, muchas gracias y realmente agradezco la oportunidad que me dieron para estar en esta mañana con todos ustedes. Muchas gracias.